Muchas gracias, Jaime. Oye, por favor, pasen, hay algunos asientos libres todavía. Esto no es una clase, así que nadie va a estar castigado por llegar tarde. ¿Sí? Róbese la silla, sí. Aquí hay otro también, así que... Pasarlo por acá. Ya, muchas gracias. Okay. Por ahí no van a poder ver nada. Bueno, no sé. Ok, bueno. Sí, la tremenda presentación que me hizo Jaime. Yo soy profesor hace 8 años en la universidad, soy exalumno de esta casa de estudio y acabamos de inaugurar un instituto, por eso estoy haciendo un poco de publicidad también para el Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional, que es una iniciativa de la Escuela de Ingeniería y de la Universidad Católica. Entonces voy a hacer un poco de advertisement, o sea, de lo que es esto, y después vamos a entrar en lo que nos compete, pero como bien Jaime dijo, la verdad es que el mundo cambió, los datos, el modelamiento matemático y todas estas cosas que suenan un poco seductoras quizá, realmente se han hecho del día a día. Todos llegamos acá de alguna forma, quizás utilizando Waze, todos utilizamos sistemas de recomendación a la hora de comprar pasajes, de comprar productos, de elegir incluso cómo vestirnos. Y por supuesto que era natural que de alguna manera esto tenía que llegar a recursos humanos, ¿sí? Y algunos a lo mejor ya lo están viendo, a lo mejor otros lo están descubriendo. Pero quizás el marco más general de esto, lo que esto está llamando es a combinar distintas áreas de ciencia y tecnología, que en Chile hemos llamado ingeniería matemática y computacional, porque, como ustedes se pueden imaginar, incluso el descubrimiento científico-tecnológico requiere de modelación, requiere de simulación. Los gobiernos hoy ya no necesitamos que nos digan cualitativamente qué hacer o que tomen decisiones en función de ciertas teorías, porque queremos ver datos en concretos, queremos ver acciones concretas, queremos saber exactamente cuál es la rentabilidad sobre la cual los gobiernos toman decisiones con nuestros impuestos, por ejemplo. Las industrias deben desarrollar innovaciones constantemente, hacer prototipos. A mí me encanta contar el ejemplo de Renault. Renault utiliza algoritmos genéticos para diseñar sus autos. ¿Ya? Cuando uno lo piensa, jamás se le habría ocurrido juntar esas dos cosas. Pero así funciona. Y en todo orden de cosas, lo que uno ve es que las habilidades de simular computacionalmente, modelar, procesar grandes volúmenes de datos son cada vez más atingentes. La economía digital, por supuesto, ahora apareció esto de la criptomoneda, también apareció algo que se llama el blockchain, no sé si algunos lo han escuchado, lo van a escuchar cada vez más. Incluso a nivel de gobierno se están preparando para poder lidiar con estas cosas. ¿Ya? De hecho, ayer estuve en el Ministerio de Economía justamente porque esto está cambiando a una velocidad tal que ni siquiera los especialistas sabemos qué está pasando a veces. ¿Ya? Entonces, la idea no es que salgan de acá angustiados, déjenme a mí esa parte, pero que salgan sí con a lo mejor ojo y alertas a cosas que deben estar mirando. Y por último, como un buen instituto, hay una componente de docencia que es súper importante, que tiene que ver con preparar personas para esto, para estos desafíos. Entonces, solo para terminar de contarles del instituto, algo pasó. Ya, ahí está. Esta es una unidad académica entre la Facultad de Matemáticas y la Facultad de Ingeniería, pero ahora ya estamos trabajando con sociología, con la Escuela de Gobierno, con economía, con agronomía, porque esto es tan dinámico que aparecen aplicaciones en todos lados, como las que vamos a ver en recursos humanos. Típicos desarrollos o preguntas sobre las cuales estamos trabajando, y esto es lo insólito, somos un grupo de matemáticos, ingenieros, ciencias de computación, modelamiento, etc. Cosas como cómo procesar millones de datos para gestionar una ciudad inteligente. ¿Ya? ¿Qué significa una ciudad inteligente? Una ciudad que piensa,
o que de alguna forma se autogestiona para no colapsar, problemas de tránsito, gestión hospitalaria, por ejemplo, energía. ¿Cómo hacemos para diseñar políticas públicas para reducir la delincuencia? El lunes justamente estuvimos anunciando un trabajo que estamos haciendo con la Policía de Investigaciones para predecir carreras delictuales. ¿Ya? No es Minority Report, no se asusten, y yo no voy a identificar quién es quién, no tengo acceso a eso, pero son cosas que se pueden hacer. Y con lo mismo yo puedo mejorar la resolución de imágenes astronómicas para entender el Big Bang o hackear el sistema nervioso para aliviar dolor crónico. Esto no es ciencia ficción, esto ya está pasando. Hoy es posible implantar un chip en el cerebro de alguien. Hace 4 años ya, de hecho hay experiencias de eso. Pueden mejorar su memoria. Y lo que estamos viendo es que el futuro que nos imaginábamos hace 10, 20, 30 años, en realidad ya llegó y de alguna forma hay que adaptarse. Entonces, como les comenté, es un grupo amplio de distintos especialistas con títulos muy seductores, insisto. Ciencia de datos, análisis numérico, problemas inversos, computación de alto rendimiento, optimización, cuantificación de incertidumbre. Más de algunos se emocionarán, me imagino. Un poco tengo que contarles pues, de qué se trata este diplomado. Esta charla, de ahí partimos con la charla, pero el diplomado partió el año pasado en Big Data para la toma de decisiones. Está pensado para no especialistas, ¿ya? No está pensado en gente que viene del área de computación, que programa, a lo mejor le puede servir, pero a lo mejor se quiere especializar un poco más. Esto es para personas que tienen que, de alguna manera, tratar de incorporar estas herramientas en su toma de decisión y eso puede ser en cualquier orden de cosas. El diplomado está compuesto por 5 cursos, todos son online, duran 2 meses. El mundo del Big Data, que es una vista general de lo que es esto del Big Data, lo que implica desde el punto de vista de herramientas, de lo que implica de conocimiento, de lo que implica de trabajos de equipo. ¿Ya? La valorización de proyectos de Big Data es otro curso, modelos estadísticos, visualización de datos y desafíos del Big Data son casos de estudio, entre los cuales hay uno que tiene que ver con People Analytics. ¿Ya? Entonces parte del material que les voy a mostrar hoy tiene que ver con eso, pero el diplomado obviamente es mucho más extenso y más profundo. Entonces, entremos en terreno. ¿Qué es People Analytics? ¿Ya? Y esto es como, de nuevo, como Big Data. Si yo les pregunto qué es Big Data, bueno, es Big y tiene data. ¿Ya? Pero, ¿cuán big es Big? Es un debate tremendo. Hay gente que habla de Small Big Data, eso se llama data. Y en el fondo lo que uno trata de ver es que de alguna manera los datos que siempre han estado y que ahora vienen más, podemos utilizarlos y sacarles valor de formas que jamás habíamos pensado antes. Esa es como la mirada de Big Data. Big Data no es que hay muchos datos. El Big Data es, hay muchos datos y ahora los podemos utilizar para generar valor, para generar empresas, modelos de negocio, modelos de toma de decisión, mejora en cómo hacemos gobierno, cómo hacemos innovación. Si ustedes ven hoy, de las 10 empresas de capitalización bursátil más grandes del mundo, las 5 primeras son en temas de tecnología. Petróleo, banca, todo eso da lo mismo. Y si lo piensan más aún, todas estas empresas que valen billones de dólares, en realidad ya no tienen activos fijos. La red hotelera más grande del mundo no es dueña de un solo edificio. Airbnb. ¿Ya? Eso da para pensar. Es una empresa fundamentalmente basada en datos. Entonces, ¿qué es People Analytics? Bueno, es usar datos y herramientas analíticas, que ahí vamos a comentar, vamos a entrar mucho más en detalle en eso, pero sin latearlos, los prometo, para identificar elementos claves sobre las personas para lograr una toma de decisiones de negocios más rápida, precisa y acertada. O sea, aquí hay claramente una misión, hay distintas versiones de esta definición, pero esta es una que funciona bastante bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos clave? Bueno, datos y herramientas.
Lo segundo es personas, se trata sobre las personas. Y el objetivo es tomar decisiones de forma rápida, precisa y acertada. Entonces yo le voy a mostrar, un par de ejemplos a lo largo de la charla donde uno va incorporando estos elementos. Hay mucho por hacer y la verdad es que uno no puede imaginar las limitaciones que esto pueda tener todavía. People Analytics, y en realidad esto se aplica para cualquier cosa asociada a Big Data, es que yo tengo datos y lo que generalmente uno hace es una descripción. El 80% de los hombres entre 20 y 30 hace tal cosa. Las mujeres entre 25 y 35 hacen esta otra. Los niños entre esto. Esas son descripciones. La rotación laboral, el 10% se debe a esto y esto otro. Y eso es el típico de estadísticas que uno utiliza a la hora de hacer gestión. Uno busca tiene esos datos, los amasaja un poco, los amasa, perdón, y llega con una descripción. Y a partir de esa descripción uno en general toma decisiones. Entonces, ¿para qué el Big Data? ¿Cuál es el valor de lo que estoy haciendo? Predecir es una de las primeras cosas que vamos a hacer. Ya, no solamente yo sé que el 8% del histórico se comportaba de tal forma, sino que ahora Claudio, que acaba de entrar a la empresa y que tiene todas estas características, puedo generar un modelo que prediga, Claudio le va a ir muy bien si es que pasan estos eventos. O Claudio en realidad partió con un mal pie quizá y hay que reforzarle tal cosa. ¿Ya? Ustedes hacen eso, la gente que trabaja en recursos humanos hace ese tipo de análisis. ¿Cuál es la gracia acá? Es que ahora los estoy automatizando. Yo tengo predicciones, tengo alertas, tengo un dashboard, un panel de control que me ayuda a tomar decisiones, que procesa datos constantemente para ayudarme en mi toma de decisión. Pero ¿para qué al final del día? Para prescribir. Claudio entró, tenía algunas deficiencias en inglés, había que hacer algo. ¿Pero qué había que hacer? ¿Qué era lo mejor que podíamos hacer? En función de todo lo que hemos probado en la empresa, por ejemplo, o de las capacitaciones, o el tema de liderazgo, por ejemplo, en función de todo lo que hemos hecho. Ya, perfecto, el 80% de los líderes son de tales características. Súper bien. María, acaba de entrar. ¿Qué puedo predecir sobre María en función de lo que hemos visto en el entorno de mi empresa? Probablemente María va a querer moverse de aquí a acá, evolucionar de tal manera, crecer en estos elementos. ¿Dónde ponemos fichas? Y esto al final del día debiese ir a responder una gran pregunta, que es cómo yo, al final del día, desde el punto de vista de recursos humanos, voy donde el gerente general o el gerente de finanzas, le digo, este es mi presupuesto del próximo año. ¿Ya? Necesito, no sé, por decir un número, 300 millones de pesos. ¿Por qué? Porque sí, pues, porque el año pasado me pasaste 290, entonces un poquito más. Ah, no, este año no nos fue muy bien, así que 150. Y no tengo argumentos, no tengo data, sobre todo para un financiero que le encanta ver esa cuestión. ¿Ya? Entonces, un poco decirle que en el People Analytics está la salvación, o más bien un apoyo a enfrentar ese tipo de escrutinio. ¿Por qué voy a gastar 3 millones de pesos, 5 millones de pesos o lo que sea en capacitaciones, en la fiesta de fin de año, en clima laboral, en evaluación de desempeño? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Ya? Entonces, un poco esa es la lógica de lo que busca, al final del día, esto del People Analytics. Y uno podría definir una especie de pirámide donde uno tiene métricas. Si yo no tengo métricas, no puedo mejorar. Eso es como principio fundamental. No sé, no puedo medir, no puedo mejorar. Todo se basa en la guata, en la intuición, que no quiere decir que esté malo. En general la guata y la intuición funcionan muy bien. Pero es difícil cuantificar eso. Es difícil saber, esta vez mi guata andaba bien, no, esta vez andaba con dolor de guata, no la chunté muy bien. ¿Ya? Entonces, si uno parte desde abajo, hay métricas organizacionales, por ejemplo, yo tengo una dotación de personal, hay unas razones, qué sé yo, cantidad de
por ejemplo, rotación, hombres, mujeres, edades, etc. Son ciertas métricas. Después yo podría ver métricas operativas, uso de la intranet, qué sé yo, cuántas personas en recursos humanos tengo con respecto al total de la empresa. No, es que en la industria, por decir algo, la industria del retail, entre todos nos juntamos y dijimos que habían más o menos, no sé, 1 cada 100 o 1 cada 1000. Entonces yo voy donde mi gerente de finanzas le pido, necesito un cargo más porque mi competidor tiene una razón mejor que la mía. Más allá de eso, claro, uno va a llegar con toda una descripción y por supuesto con ciertas ideas, pero a medida que voy subiendo, después empiezo a, por ejemplo, crear métricas comparativas, sueldos de mercado, beneficios entre empleados, ¿ya? Prácticas de liderazgo, a lo mejor hago un estudio, contraté a varios consultores, ¿ah? Me imagino que parte del presupuesto va en consultores, sacan fotos, llegan con un informe al año siguiente, bueno, ¿qué pasó? Otra foto, y el próximo año, otra foto. Ahora vamos a hacer videos, no necesitamos hacer fotos, una vez al año es muy pobre, y hoy sacar y obtener datos no debiese ser tan complicado. Entonces esto engancha también con lo que es transformación digital, ¿ya? El cambiar las formas de hacer las cosas, utilizar plataformas, básicamente pasar al siglo XXI. Métricas de opinión, encuestas de salida, focus groups, etc. Uno podría incorporar eso hasta llegar a esto del análisis predictivo, ¿ya? Y llegar a básicamente a sistemas que utilizan todo esto y muchas más variables duras, por ejemplo, de productividad, ventas, qué sé yo, los KPIs de aquel empleado o aquel colaborador, para poder hacer análisis y ver cómo afecta todo. Y esto es cada vez más necesario porque efectivamente el mundo es cada vez más complejo. Quienes trabajan en retail están, esto lo sé de primera fuente, están un poquito preocupados por el tema de Amazon. Un poquito. ¿Y Amazon por qué? Porque Amazon tiene todo esto y mucho más. Y ya lo tiene andando. Llevan 20 y tantos años aprendiendo a usar algoritmos para tomar decisiones cada vez más certeras, para generar fidelización de sus clientes, ¿ya? Para hacer una logística impecable, ¿ya? Y también para gestionar a su propio capital humano. Un ejemplo muy sencillo se me ocurrió hace un tiempo atrás. Este es mi currículum, horriblemente escrito, muy poco sexy, no me gusta. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos decir, bueno, hagamos un geocurrículum. ¿Por qué? Porque se puede. Aquí nací, aquí estudié, ahí hice mi doctorado, ahí hice el postdoctorado, sí me gusta estudiar. Y en los puntos rojos están mis colaboraciones científicas. Esto, claro, yo podría hacer un clic e incorporar esa información cada estos puntos. Dónde trabajé, dónde viví, dónde viajé, qué conocí. Pero cuando yo veo esto, ¿qué le llama la atención de los puntos rojos? Pueden hablar, no hay problema. Están todos en el hemisferio norte. Eso es tremendo. Y esto le pasa a muchos investigadores en Chile. Nuestra red de colaboración no está en el hemisferio sur, está en el hemisferio norte. Y esto, después cuando uno ve desde el punto de vista de políticas públicas, dice, chuta, qué interesante, estamos pasando plata en investigación en Chile, pero quienes están aprovechando siguen siendo el hemisferio norte. ¿Ya? Esos son los datos. ¿Pero qué hice? Los visualicé, estaban acá, en esta maravilla. Pero ahora los puedo ver de otra forma. Entonces, parte también de lo que afecta esta nueva forma de trabajar, o de lo que se hace muy relevante, es cómo yo visualizo estos datos. ¿Ya? Y lo primero que aprendí hace un tiempo atrás es que no hay que hacer gráficos de barra en 3D. ¿Ya? Eso es muy mala idea, no lo hagan.
Se ve lindo, pero no lo hagan. ¿Ya? Genera un montón de distorsiones con respecto a lo que uno está tratando de decir. Perfecto. La pregunta es, ¿por qué hoy es posible hacer todo esto análisis y antes no? Si al final del día los datos de alguna manera estaban. Porque hoy tenemos una capacidad ilimitada de procesamiento, almacenamiento de datos, junto con algoritmos inteligentes. Inteligentes para algunos, a veces son bastante desagradables para otros, sobre todo cuando uno tiene que comprar pasajes y basta que uno vuelva a ingresar a la página y el precio subió. ¿Ya? Ahí hay un algoritmo funcionando. Así que enójense con las máquinas, no con la pobre persona que está al otro lado del teléfono. No es culpa de ella. ¿Ah? Big Data. ¿Ya? Y aquí está un montón esta es una nube de palabras, ustedes la pueden hacer, la pueden bajar en internet, súper entretenido. Pero lo que está detrás de esto es la conjunción de tres elementos que se desarrollaron en los últimos 200 años más o menos. Uno es la matemática detrás de esto, los modelos. Lo segundo es, desde el año, qué sé yo, 40 y tanto, 50 y tanto, los computadores. Y más recientemente las grandes bases de datos. Y nosotros hemos contribuido todos a generar este mundo del Big Data. Por eso el señor Zuckerberg está en un pequeño problema, si bien Facebook hoy anunció que había aumentado sus ventas 63%. Así que no le fue tan mal quizá. Pero es la conjunción de todo eso que hace que hoy estemos hablando de esto y no hace 20 años atrás. El año 2000, hay un señor en la Universidad en California, Martin Hilbert, que hizo un estudio de Big Data, de cuánta información estaba en los distintos formatos análogo-digital. El año 2000, no hace tanto tiempo atrás, yo imagino que todos nacieron antes del 2000. Yo ya tengo alumnos que nacieron en el 2000, es un shock. Ya creo que lo estoy superando, pero sí. Todavía el año 2000 predomina el almacenamiento de datos análogos. El año 2000. Todavía cassette, disquete, discos, ¿ya? Medio escrito. El año 2000 todavía predomina los datos análogos. En 7 años, el 90% de la información ya estaba en formato digital. 7 años. Es una locura. 300 billones de gigabytes. El 2020 vamos a llegar a los 2,3 zettabytes, que es una cuestión que yo todavía no entiendo muy bien, porque son muchos ceros. Aquí les puse una lista. Esto es un gigabyte, después vienen los terabytes, después vienen los petabytes, y después vienen los exabytes, y después vienen los zettabytes. ¿Ya? Y esto está creciendo exponencialmente. Si alguien ha escuchado del Internet de las cosas, ¿sí? Ya es que las cosas se mandan mensajes por Internet. Hola, ¿cómo estás? Se comunican, se asocian, trabajan en conjunto, fábricas que operan casi de forma autónoma. ¿Ya? Eso está pasando. Y está pasando realmente rápido. Pero lo que está detrás del proceso, eso es a nivel de volumen, que es la parte fácil del Big Data. La parte difícil del Big Data es cómo yo proceso todo eso de forma rápida, es cómo yo puedo manejar datos que vienen de distintas fuentes, video, audio, texto, voz, imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo proceso todo eso? ¿Ya? Y para eso requiero algoritmos. Este es un muy buen algoritmo, aplíquenlo en su vida. ¿Tiene un problema en su vida? No, no se preocupe. ¿Tiene un problema en su vida? Sí. ¿Tiene solución? No, no se preocupe. ¿Tiene solución? Sí, no se preocupe. Fácil. Por supuesto que yo no lo aplico. Pero es un buen algoritmo. Otro muy buen algoritmo es cómo hacer amigos del doctor Sheldon Cooper de Big Bang Theory. Entonces, ¿cómo hacen uno amigo? Ya saben, uno llama, pregunta si está, bueno, ve si está en la casa, si es sí, lo invita a comer, si la respuesta es sí, entonces van y listo, y básicamente ya son amigos. Sheldon Cooper. Si la respuesta es que no puede ir, o sea, no quiere comer, entonces se toma una bebida,
Si la respuesta es sí, entonces el caso puede ser té, puede ser café, puede ser chocolate, amistad. Y así sucesivamente distintos caminos. Todos, de alguna u otra manera, tenemos al día a día un algoritmo en la cabeza con el cual operamos. Suena la alarma, me levanto, voy al baño, o voy a la cocina, o hago esto. Pero todos, de alguna u otra manera, requerimos de estos algoritmos o rutinas. ¿Y qué son algoritmos? Básicamente una secuencia de instrucciones que yo puedo repetir y para las cuales yo espero que con el mismo input tenga el mismo output siguiente. Sería un pésimo algoritmo que yo haga cada vez esta receta y aparezca algo nuevo. Pobre Sheldon, no tendría amigos, por ejemplo, no sé, o jamás sería feliz. Esto está detrás de los famosos sistemas recomendadores. No sé si alguien nos ha escuchado. Yo le recomiendo que maneje por acá, yo le recomiendo que compre esta oferta, yo le recomiendo este cupón, yo le recomiendo este libro o esta película. ¿Ya? Bueno, yo le recomiendo este candidato para su proceso de postulación. Yo le recomiendo este tipo de contrato para este empleado. Yo le recomiendo esta capacitación. Yo le puedo recomendar también un aumento de sueldo. O yo le recomiendo que lo desvincule. ¿Ya? Uno eventualmente, y ya se puede hacer, puede enseñar a los algoritmos a tratar de aprender a ser un analista de recursos humanos. ¿Ya? Con las cosas buenas y las cosas malas que eso puede implicar. Amazon, bueno, ya lo comentamos. El caso de Netflix es súper interesante. No sé si ustedes conocen la historia de Netflix. Netflix hace el año 2000 mandaba VHS por correo. Me recuerda a una empresa que se llamaba Bazooka, creo que. No sé cuánto habrá durado Bazooka, pero así funcionaba Netflix. Y Netflix el año 2007 decide, ya, ¿saben qué? Como el 90% de la información está digitalizada, ¿por qué no empezamos a hacer videos en streaming? Ok, pero no le iba bien. De hecho, le iba súper mal. Y estaban muy perdidos. ¿Y cuál fue el éxito de Netflix? ¿Y por qué Netflix le dio tan bien ahora? Porque el 75% de la actividad de los usuarios se debe al sistema de recomendación de Netflix. O sea, yo genero tráfico en mi página o en mi sistema porque soy capaz de recomendar películas que realmente le achuntan, que es el éxito de Amazon. ¿Ya? Otro ejemplo que no lo voy a mostrar, pero Google fue el último de los buscadores que aparecieron. Antes existían Altavista, Yahoo, duró mucho tiempo, nadie sabe cómo, pero ya definitivamente no existe. Todos esos buscadores, uno decía, ¿por qué voy a lanzar un nuevo buscador si en el fondo ya hay tanto? Bueno, es porque el algoritmo cambió. El algoritmo de búsqueda de Google es algo del año 98 y literalmente destruyó a todas estas otras empresas. Un algoritmo. Netflix, como estaba tan perdido, el año 2007, el 2009 dice, yo le pago $1 millón a un grupo de nerds, perdón, de gente simpática, que sea capaz de mejorar nuestro algoritmo. Y así lo hizo. Fue a externalizar ese know-how. Netflix no lo desarrolló en interno, fue a buscarlo afuera, y lo que terminó pasando es que dos grupos se juntaron para generar una versión aún mejor del que ya había ganado. Y que se ganaron su $1 millón. La venganza de los nerds. Película del año 84. Yo no sé por qué me acuerdo esto, yo no soy tan viejo, pero ok. Pero sí, es como un poco la venganza de los nerds. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Y es bastante transversal y bastante parecido a lo que va a suceder también en recursos humanos, también lo que estamos haciendo con la Policía de Investigaciones, también lo que estamos haciendo un montón de otras agencias y grupos y aplicaciones que uno dice no tiene nada que ver uno con otro, pero sí, todos pasan por lo mismo. Tengo una fuente de información, en el caso de recursos humanos podría ser bases de currículum, si es que estoy pensando en un sistema para reclutamiento o selección. Tengo que preprocesar la información
y este es probablemente el dolor de cabeza número uno, juntar bases de datos, darme cuenta que en realidad los datos son todos incoherentes, que la gente no llena sus datos. Chile es un país que por lo demás no está tan mal, porque como yo no puedo existir si no tengo un root, es súper fácil. Tengo un root y con ese root vinculo todo. Pero a tal punto que si no tengo root, literalmente no existo. Hay un colega, profesor del instituto, holandés, que tiene un apóstrofe en su apellido y tiene 2 partes en su apellido. Y se registró 3 veces en el registro civil, obtuvo 3 roots distintos, no pudo cobrar un cheque, tener una cuenta de celular o nada durante 6 meses. Fue horrible. ¿Por qué? Porque el sistema estaba todo formateado para que con un root y sin apóstrofe todo funcionara, pero con un apóstrofe colapsó el sistema. ¿Ya? Cosas que pasan. Entonces, acá hay un trabajo bien pesado, es más técnico, pero que hay que hacer, que es preprocesar y explorar qué tengo con los datos y generar hipótesis. Yo genero hipótesis. ¿Por qué nos va bien cuando reclutamos a tales personas, por ejemplo? ¿Por qué nos va bien cuando hacemos las capacitaciones con esta empresa y no con esta otra? ¿O por qué cuando hacemos una inducción, con María nos va bien, pero con Pedro nos va mal? Pero eso yo no lo veo al día siguiente, yo lo veo un año después, o 2 años después. ¿Ya? Y por eso hay que tener esa información y poder juntarla. Ahí hay todo es un mundo. Después yo utilizo algoritmos que pueden ser estos algoritmos de Machine Learning o de aprendizaje de máquina. Algunos de ustedes lo conocen, se basan en regresiones, una regresión lineal, a lo mejor les suena. Si no, hay un montón de librerías y cosas que uno puede hacer. Yo tengo que clasificar, evaluar, seleccionar modelos distintos. Hay distintos algoritmos, unos funcionan mejor a veces, otros funcionan otros. Necesito a veces especialistas en este tema. Y después la implementación, por supuesto, siempre es algo importante, cómo lo pongo en marcha, cómo mejoro el sistema, cómo lo voy ajustando. ¿Qué es lo que es Machine Learning o aprendizaje de máquina? Es enseñarle, es el desarrollo de algoritmos que permitan a las computadoras a aprender. Redes neuronales, deep learning, todas estas palabras sexys que salen ahora. ¿Ah? Si ustedes van a Silicon Valley es impresionante, uno va manejando y aparecen en la carretera, ve anuncios. Yo tengo el mejor algoritmo, Deep Learning for You. Y es como, ¿qué pasó? Sale la foto de Elon Musk, que es medio extraño, pero efectivamente son un montón de algoritmos que están detrás de todos estos sistemas que tienen la posibilidad de aprender. Mientras más datos les doy, mejor soy. ¿Ustedes saben por qué Facebook tiene un tan buen sistema de reconocimiento facial? ¿Se acuerdan cuando Facebook te decía, ¿quién está en esta foto? Ah, está Juanito, está Pedrito, está Dieguito. Y uno iba tagueando. Y lo hicieron millones y millones de personas. Entonces, ¿qué hizo Facebook? Agarró toda esa base de datos y aprendió todas las delicadezas de cómo hacer reconocimiento facial. Gracias a todos nosotros. Vayan a cobrar un royalty por eso. Hay distintos tipos de aprendizaje de máquina, aprendizaje supervisado, no supervisado, reforzado. Esto yo no espero que lo entiendan, pero es solo para que les suene, es parte del mundo de hoy. Por ejemplo, en aprendizaje supervisado está lo que es clasificación, donde en función de ciertas variables, el clustering, si alguien trabaja en retail, por ejemplo, lo que uno trata de identificar son grupos de clientes. Ya los niños, adultos entre 45 y 55 que les encanta el fútbol y que toman Coca-Cola, no sé. Por alguna razón ese es un grupo y ese es un grupo objetivo, o un target. ¿Ya? O en reclutamiento, de nuevo, personas que vienen de tal formación, con tal edad y con tal perfil, claramente se comportan de una u otra manera y uno puede agarrar a sus millennials favoritos, los meter ahí, o agarra a los X o a los que sea, y trata de buscar si es que efectivamente son tan divisibles o no. Hay algoritmos que hacen esto constantemente y que van mejorando los modelos. A medida que yo voy incorporando más datos, puedo ser más fino, pero tampoco puedo usar
demasiados grupos, porque si no termino individualizando a cada uno, no me sirve de mucho. Una regresión también sirve para lo mismo. Cuando uso clasificación, por ejemplo, cuando quiero hacer predicción de fuga de clientes, riesgo de crédito, email, spam. Los correos que dicen mejore su potencia tienden a ir al spam, y es porque todos estos sistemas de emails tienen algoritmos que van reconociendo palabras claves o mensajes que se interpretan como spam, ¿ya? Y eso lo hacen automáticamente, así funcionan. Cuando uno dice esto no es spam, entonces yo le estoy enseñando al algoritmo que está detrás. La próxima vez que llegue mail de la esposa o el marido, ese no es spam, ¿ya? Es muy importante. Probablemente no me manda mail, sino que es un WhatsApp, así que es distinto. Espacio de llegada continuo, y eso es porque es categórico, es bueno o malo, es blanco o negro, es cliente A, B, C o D. Pero cuando es un continuo, yo quiero hacer, por ejemplo, predicción de retorno financiero. Ustedes no saben cómo la industria financiera se está sofisticando en este tema desde hace años ya, con algoritmos que hacen trading a nivel de segundo. Y después aparecen otro montón de cosas más que tienen nombres adorables. El Multilayer Perceptron, es como de película de ciencia ficción. El Approach Ingenuo Bayesiano, o el Support Vector Machine, o cualquiera de estas cosas. Pueden leerlo, está lleno de información, pero no es el propósito. ¿Qué es lo que voy a tratar de medir? Yo le voy a enseñar a la máquina va a hacer una predicción, y yo tengo que evaluar si le achuntó o no le achuntó. Entonces van a aparecer estas matrices de confusión, que son bastante clásicas a esta altura ya. Un verdadero positivo, un falso positivo, un verdadero negativo, un falso negativo. Y yo lo que voy a tratar de hacer es optimizar mi modelo, y voy a tratar de elegir entre los distintos modelos que yo traté de probar, cuáles son aquellos ¿qué es lo que me gustaría a mí? Que los verdaderos positivos que propone sean, o sea, que le está achuntando, y que los falsos negativos estén. Pero no hay algoritmo perfecto, ¿ya? Y esto es un mensaje clave. Todos estos modelos tienen limitaciones, ¿ya? Entonces, uno puede apoyarse en la decisión con un algoritmo o con algún sistema de Big Data, pero siempre tiene que tener en consideración que podría estar limitado, ¿ya? Y en general va a haber un algoritmo de esto, o sea, va a haber una ruta de procesamiento de los datos de esta forma. Esto me lo voy a saltar. Primer gran mensaje: be nice to nerds. Sean buenos con los nerds. Como dice Bill Gates, las probabilidades son que ustedes puedan terminar trabajando para uno. Eso lo digo porque no es mi caso, pero no importa. Y les voy a contar un proyecto en particular con HSM Front de People Analytics sobre riesgo de fuga laboral, ¿ya? Entonces, el ciclo de dotación de personal tiene, así bien esquemáticamente, bueno, su etapa de contratación, movilidad interna, desarrollo de carrera, después hay una rotación, personas entran, salen, y esto es más o menos lo que uno va trabajando. ¿Por qué esto es importante? Porque requiere grandes esfuerzos de reclutamiento, selección, contratación, entrenamiento, formación de capital humano. Cuando se va, el know-how que se lleva siempre es un problema. A medida que la persona va ascendiendo, más años lleva, en general suele ser más doloroso todavía. Por el lado comercial puede tener un tremendo impacto con los clientes, se lleva la cartera de clientes, ¿ah? O no. O los clientes ya no se sienten tan a gusto porque ¿por qué se fue Pedrito? Si Pedrito me caía tan bien. Y bueno, no tengo un sesgo con los Pedros, puedo usar otro nombre, Carlos, ya, los Carlos. Aquí hay una tal 2015 con respecto a rotación en distintas industrias, todo lo que es hospitalidad, o sea, todo lo que es como hotelería, etcétera, tiene una alta rotación. Lo que es utilities, o sea, servicios, electricidad, etcétera, tiene bastante más bajo. Lo que es salud también suele tener un alto, pero bueno, cada país tiene distintas. Esto es de Estados Unidos. Ustedes conocen mejor que yo no soy una persona de recursos humanos, así que me declaro. Yo solo sé usar números y cosas, y creo que pueden salir datos interesantes que los pueden ayudar en su gestión.
El 2016 la tasa de rotación anual en Chile era 36,9%, el IPOM 2016, y las expectativas que la gente tenía el 2016 para el 2017 es que la situación del empleo, 41% creía que iba a empeorar, 20% mejorará, se mantendrá. Lo interesante ahora es ver qué fue lo que pasó realmente y comparar ese dato real con el dato de las expectativas. Eso sería ver si hay un falso positivo, un falso o un verdadero positivo. El 46% esperaba cambiarse de trabajo, el 24% mantenerse en el mismo escenario, ser promovido, etc. Ya estos datos antiguos, no logré encontrar la última versión, pero bueno. Entonces, ¿cómo se puede gestionar eficazmente la rotación laboral de una empresa? Esta es una mirada desde el lado de ciencia de datos. Estoy abierto a toda discusión. La realidad es que lo que uno ve es que muchas empresas todavía siguen registrando muchos de sus procesos en recursos humanos a mano. Lo cual es como el nivel -5 de lo que queremos construir. ¿Ya? O sea, de hecho está como por acá. Entonces, lo primero es que si está todo a mano, hagan el esfuerzo y hagan el esfuerzo ya. Cada día que pase va a ser más caro el esfuerzo. Entonces, la decisión de postergar la decisión de digitalizar procesos de gestión de personas o de gestión de cualquier tipo es una lesera. Desde cualquier punto de vista. Háganlo. Convenzan a que tengan que convencer, háganlo. Porque recién ahí podemos construir todo el resto. Si lo tengo a mano, entonces, obviamente que en tiempo real voy a tener muy poco. Oye, ¿dónde está el archivo? Espérate un poco, está en la carpeta, lo voy a sacar, lo voy a pasar. Por eso el gobierno por lo más está tan interesado en la transformación digital. No hay, tenemos un problema de productividad gravísimo. Entonces tengo pobre información en tiempo real. No, es que sí, está todo digitalizado, pero está en 150 carpetas distintas. Chuta, es que no tengo acceso a esta. ¿Qué hago? No, es que no está en esa carpeta porque la movimos para otra carpeta. Ah, y el servidor no está... Y ustedes ya se imaginan cómo va la historia. Diagnósticos estáticos. ¿Por qué? Porque se basan... La última información que yo tengo es la evaluación de desempeño del año pasado. Estamos a 2 meses que cierre el año siguiente y lo único que sé es que el año pasado le fue súper bien, o le fue súper mal, o le fue ahí nomás. Y entre medio no saqué ninguna otra medición. Sí, la puedo inferir a través de esto, ok, pero son puntuales. ¿Ya? No me puedo hacer un video. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo hago gestión y medidas correctivas en tiempo reales para poder ver cambios si es que la foto la estoy tomando una vez al año? Exceso de planillas Excel, bueno, ustedes me dirán, yo creo que sí, esto es la experiencia que he visto. Y después hay unas macros, y después termina habiendo siempre una persona que es como el artífice de todos los macros de los Excel, se enfermó, no vino, o se borró algo, crisis en toda la organización. Desde el gerente general hasta abajo, todos estamos en crisis. ¿Dónde está Carlos? ¿Por qué las personas dejan su trabajo? Bueno, esto son algunas estadísticas de Allen Bryant. Esto es del 2010, puede ser que ya hayan cambiado un poco, pero hay ciertos predictores básicos, como su relación con su supervisor, como su satisfacción con respecto a su empleo, si tiene conflictos de roles, si ve o no oportunidades de avanzar en su carrera, si hay mucho estrés o no, cuál es el ambiente con el resto, y si se fijan, el sueldo no es tan alto. Entonces, eso es el argumento probablemente de la gente de finanzas debiese utilizar para decir no hay aumento de sueldo porque, miren, hay otras variables que hay que atacar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, medir la rotación, por supuesto, evaluar la calidad, los cargos críticos, cuáles cargos son de mayor o no importancia, pero sí de criticalidad con respecto a cómo opera la institución o la organización. Establecer ofertas atractivas, elementos intangibles, carreras de desarrollo. Ustedes saben esto mejor que yo, compensación competitiva en el mercado, gestionar cultura organizacional, ajustar procesos de selección. Pero si yo estoy tomando solo las fotos una vez al año, no voy a poder hacer nada de esto. ¿Ya?
O si tengo datos, pero no tengo quien me los procese. Consultora 1, consultora 2, consultora 3, vengan todos, ayúdenme, un plan, pero no hay seguimiento después, no hay una mirada de 1, 2, 3 años para ver cómo fue esa inversión inicial. No sé dónde después poner más fichas. Entonces, con la gente de HSM Front hicimos un primer proyecto piloto con una empresa de consumo masivo, con una participación de mercado de 70% en Chile. Utilizan varios sistemas de información, 16.000 registros, personas entre 2004 y 2006. Esto no es un problema de Big Data, o sea, de Big, pero sí un problema de cómo utilizar estos algoritmos en gestión de personas. Personal activo e inactivo. ¿Y qué querían ver ellos? Entender cómo eran los perfiles de alta rotación y poder tratar de predecir y tener algunas mediciones como para ir manipulando esto y mejorando su gestión más en tiempo real que una vez al año y decir, oye, si no fue el 50%, si no fue el 30% de hombres y mujeres entre tal edad y tal edad. ¿Ya? Los datos clásicos, edad, razón social, zona de trabajo, tipo de unidad, razón de la desvinculación, género, tipo de contrato, antigüedad laboral, estado del trabajador, activo e inactivo. Se combinaron datos de muchos Excel, Success Factors de SAP y de HCM Front. Harto trabajo en ordenar, limpiar los datos, había muchos valores faltantes, esto es típico, que están los perfiles y están estas planillas del sistema y nadie quiere llenar los datos del sistema y el pobre científico de datos sufre. Sean considerados, de verdad. Cuando hay valores faltantes, esto se los comento, a veces no es bueno dejarlo como faltante, a veces yo le voy a imputar un dato aproximado. Si la persona se llama, por supuesto, el colaborador se llama Carlos, pero Carlos no puso su género, pucha, con alta probabilidad es masculino. No, bueno, ya, quizás fue un mal ejemplo. Con alta probabilidad, por eso dije. Entonces yo puedo llenar la base de datos y poder tratar de tener estadísticas usando este tipo de técnicas para completar los datos. A veces los datos están corruptos o por ejemplo, corrompidos. En el fondo, ¿qué es lo que sucede? Alguien escribe su dirección, le escribe mal o pone acentos donde no van acentos. Entonces tengo Martínez con acento, Martínez sin acento, Martínez con S, Martínez de distintas formas. Es difícil equivocarse en un Martínez, pero no importa, supongamos que sea el caso. ¿Ya? Y me va a generar 27 versiones distintas de los Martínez. Si yo aplico todas estas técnicas de análisis estadístico y machine learning a la bruta, entonces yo tengo 27 Martínez distintos. Y son 27 casos distintos y me van a afectar todo el modelo. Entonces, toda la parte de cómo yo trabajo con los datos, muchos sistemas automáticamente traten de corregir o de depurar, pero siempre hay una entrada manual. Y yo diría que ese es como el desafío número uno. ¿Cómo en un sistema donde yo quiero digitalizar, hacemos que la gente digitalice correctamente? O sea, ya logré que digitalicen, pero quiero que digitalicen bien, porque si no, no puedo hacer ningún análisis. O va a quedar truncado. Transformar variables, agrupar, desagrupar datos, son cosas que uno puede hacer. Algunas imágenes, por ejemplo, en este caso, demográficamente tenían 3.000 hombres, 3.600 hombres, 500 mujeres y sus distintos rangos etarios, 4.142 personas estábamos evaluando en este caso. Este es un caso de ejemplo, no tienen por qué tomar nota, así que, ¿en cuáles unidades se estaban yendo? Bueno, el área de logística, comercial, regiones, industrial, administración, finanzas, holding, recursos humanos, legal, y esto es salida involuntaria normalizada, empleados colaboradores activos normalizados y salida voluntaria normalizada. ¿Dónde está el problema? SOP parecía tener un problema con los voluntarios y los involuntarios. En logística tenían un problema, en el área legal parece tener un problema y en regiones tenían un problema. ¿Ok? Esto estoy seguro que todos lo hacen, esto sigue siendo muy descriptivo. ¿Cuál es el efecto del género? O sea, más que la pregunta es del efecto del género, es cómo influía en esta organización el ser hombre o mujer con respecto a
fugados, o sea, no es fugado, es desvinculado de alguna manera. Entonces, habían 2.000 y tantos, 2.400 hombres activos, 1.000 y tantos fugados, mujeres 350, 163. Pero si uno ve y normaliza, ve que más o menos la proporción hombre-mujer es más o menos la misma con respecto a quienes se van, estarían aquí, hombres, estos son los que se desvincularon, estos son los que continúan activos, y esto es con respecto a mujeres. ¿Ya? Pero cuando uno ve los números absolutos, por supuesto, esto puede ser cualquier cosa. ¿Cuáles son las razones que dieron? Esto, perdónenme si no se ve muy bien, no hay suficientes píxeles, parece. Entonces, esto es versus género, esto es mujer-hombre. Si se fijan, las razones de desvinculación son bien distintas, proporcionalmente. Necesidad de la empresa, mujer, hombre, bastante menos. Esto es inasistencia al trabajo, las mujeres se portaban mejor, los hombres se portaban más mal. Vencimientos de contratos eran más hombres que mujeres, renuncias más o menos iguales. ¿Ya? Ahora estamos explorando, está la distribución. Con respecto a la antigüedad laboral, que es lo que veía uno, claro, aquí están los activos, vencimientos de contrato, y esto es menos de 3 meses, personas que llevan menos de 3 meses en la empresa, entre 3 a 6 meses y entre 6 a 9 meses. Usted puede imaginarse el dolor de cabeza que esto es. Necesidad de la empresa, el amarillo, inasistir al trabajo son estos de acá. O sea, claramente los que se quedan, los que se van a los 3 meses, ahí hay un corte grande, después la gente empieza a ir a trabajar. Pero todavía hay algunos que no van, hay 5 y un 3%. El 30% que se va por vencimiento de contrato, o sea, también hay contratos que fueron hechos a menos de 3 meses. Principales razones de vinculación: hombres, 58% tiene menos de 30 años y el 70% se va en 3 meses. ¿Ya? Inasistencia, esto es vencimiento de contrato, esto es rango etario, esto es porcentaje de desvinculación por vencimiento de contrato. 64% 30 años, 92% 3 meses. Las mujeres, muy distinto. Aquí está los por edad, rango etario. El 51% tiene menos de, o sea, tiene 30 años de los que se vincula, el 100% dura más de 3 meses, o sea, las mujeres duraban mucho más. Y el 65% incluso dura más de 1 año. Entonces, conclusión, esto no es nada, o sea, esto es algo que ustedes pueden hacer, estadística, nada más que jugar un poco los datos. 51% de las personas se van antes de los 3 meses por asistir al trabajo reiteradamente, 59% tiene menos de 30 años y de esto el 92% es hombre. Entonces, ok, inasistir al trabajo y terminó contrato, mujeres, necesidades de la empresa. Eso es la etapa descripción, que es importante, ¿no? Hay que hacerlo, este es un trabajo que hay que hacer. Pero no hay que quedarse acá. Ahora vamos a la etapa de predicción. Entonces, lo que estamos viendo acá son básicamente métricas organizacionales, métricas de bajo nivel. Queremos ir acá. Entonces, un modelo de fuga es tratar de estimar una probabilidad de renuncia. ¿Ya? Por supuesto, esta información hay que manejarla con mucho cuidado, ¿ya? Pero, por cada colaborador, en función de todos los datos que yo tengo, uno podría tratar de establecer una probabilidad de renuncia, rotación de ciertos puestos de trabajo en particular, variaciones al cambiar variables endógenas, cómo afecta el cambiar tipos de contrato, ubicación geográfica, por ejemplo, que fue uno de los temas que apareció acá. Resultaba que había una componente, esto lo vamos a ver después, pero había una componente de distancia al trabajo que estaba asociada a una mayor probabilidad de renuncia o de desvinculación incluso, porque ni asistían o no iban nomás. Entonces uno puede empezar a jugar con eso. Orientar reclutamiento de personas con variables exógenas más deseadas. O sea, si necesito gente para tal planta, entonces restrinjo mi búsqueda a personas que vivan relativamente cerca, por ejemplo. Pero a lo mejor eso puede ser discriminatorio, van a decir algunos, no sé.
pero es un riesgo y hay que saberlo. O sea, los datos para eso sirven. Entonces, permitir anticiparse a posibles renuncias, tomar medidas eficaces para mitigar el impacto y que la gente esté feliz y ame su compañía. Selección del modelo, de nuevo, se utilizan distintos modelos, distintas variables. Esta es la parte medio oscura de esta historia, pero no da el tiempo, lamentablemente. Comparo distintos modelos, distintas formas de aproximar. Y lo que llego, en una linda interfaz gráfica, es, imagínense yo como gestor de un equipo o del área de recursos humanos, o dependiendo de los permisos de visualización que ustedes otorguen, riesgo de fuga. Súper bajo, 10%, David Ospina en la FIFA. Ya, un ejemplo futbolístico, no podía poner otro. 10%. Ya, ok. Logré una predicción. Esta persona tiene 10% de probabilidad de fugarse, o de fugarse, de que se desvincule de alguna manera. Ya, pero ¿eso en qué me sirve al final del día? Bueno, ¿estoy tranquilo con David? Ok. El mismo modelo me permite prescribir. Por ejemplo, uno podría generar, y esto es lo que HCM Front tiene, por ejemplo, una recomendación. Si cambias el tipo de contrato de plazo fijo a indefinido, la probabilidad de fuga de tu empleado baja de tanto a tanto. Porque al hacer el análisis, yo también inmediatamente tengo obtengo la sensibilidad que esa persona tiene con respecto a las distintas variables, de acuerdo a mi modelo. Mientras menos datos tengo, más malo el modelo. ¿Ya? O sea, si tengo una empresa de 10 personas, todavía lo puedo hacer a mano incluso. Pero no lo hagan, es mala idea. Pero si tengo una empresa de 4.000, el poder saber, porque yo desde el recurso humano no puedo conocer a los 4.000, ¿ya? Pero sí puedo identificar, mira, a este grupo, a estos de acá, deberíamos sentar y conversar con ellos, vemos que podrían ser más sensibles a esto. Esto es una ayuda a la toma de decisiones. Nadie está planteando que estos sistemas vayan a reemplazar su gestión de personas, pero sí ir mucho más fino y con data. ¿Ya? Esto de nuevo tiene ciertas variables que uno puede considerar, tipo contrato, unidad, posición, percentil renta, clima de la unidad. Uno podría considerar eso y decir, ¿sabes qué? La probabilidad de fuga de este empleado es más alta porque el clima dentro de su unidad es malo. O es mala porque vive muy lejos, o es mala por esto. Entonces ahora yo ya puedo de cierta manera tener una discusión y llevar una discusión con una cierta información de apoyo bastante más sólida de cierta manera, pero es un apoyo para la toma de decisiones. Beneficios de estos sistemas: disponer de información en tiempo real, clave. No me sirve que de un año más tome la foto de evaluación de desempeño, este ya no está. Pucha. Datos para soportar el proceso de toma de decisiones. Términos de probabilidad, incluso de inferir, dado cómo estamos hoy y las mediciones que tenemos, cuáles son cuál es, por ejemplo, la rotación que uno podría esperar en los próximos meses. ¿Ya? Mientras más grande, más acertado podría ser. Esto requiere bajo costo de inversión. Estos algoritmos no necesitan instalar una máquina. Yo no tengo que contratar a un data scientist durante 2 años. Estos software algunos ya están andando. Necesitan de todas maneras el input de ustedes, o de las que cada organización es distinta, tiene dinámicas distintas, eso tiene que incluir. Y el cambio de enfoque es un enfoque en vez de reaccionar, a anticipar y proactivamente ir evitando problemas. ¿Ya? Algunas reflexiones finales. Esto quizás ya se escapa un poco del tema del People Analytics, pero sí afecta mucho lo que es capital humano. Automatización del trabajo. Esto es probablemente el desafío país, el desafío humano más grande de los próximos años, junto con hacer un planeta sustentable. Esto que les muestro acá es
un estudio, una encuesta que se hizo en la conferencia más prestigiosa de inteligencia artificial hace 2 años, 2016. Y se le preguntó a los expertos de inteligencia artificial cuándo una máquina le iba a ganar a los humanos jugando Go, cuándo iba a reemplazar a una persona en el retail, a un vendedor de retail, cuándo iba a escribir un bestseller de New York Times, cuándo iba a ser un cirujano, cuándo iba a ser un investigador en matemáticas, cuándo iba, por supuesto, a reemplazar a un investigador en inteligencia artificial. Eso se va a demorar mucho más, evidentemente. Incluso nunca. ¿Cuándo todas las labores humanas pueden ser reemplazadas por máquinas? 125 años, promedio. Pero esto podría estar acá también. El Go, el promedio estaba como en 12 años más o menos. Y eso pasó el 2017. Estamos hablando de los expertos en el área, no es que yo vaya a preguntar en la calle. Entonces, lo que este slide muestra es que esto está pasando a una velocidad muy superior a la que los mismos expertos pueden anticiparse. ¿Ya? El que tengamos autos manejándose solos es una realidad en los próximos 2, 3, 5 años. Imagínense lo que eso va a significar para todo lo que es transporte, todos los camioneros, ¿qué van a hacer? Todos los micreros, ¿qué van a hacer? Todos los taxistas, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? Todos los cirujanos, pobres cirujanos, en 30 años podrían desaparecer, pero podría ser antes. A lo mejor el próximo premio Nobel de Literatura es un robot. No sabemos. Y este slide también es muy interesante, que es del Foro Económico Mundial. El 2015 puso cuáles eran las habilidades más importantes para el futuro del empleo. Para el 2015, resolver problemas complejos sigue estando número 1 para el 2020. Coordinar con otros. Bajó al 6º puesto acá y subió pensamiento crítico. Y el que más me gusta a mí, la creatividad. Pasó a número 3 en 5 años, como una de las pocas cosas que puede evitar o retrasar, no lo va a evitar. Esta automatización del trabajo es una cuestión que va a pasar sí o sí, nos guste o no nos guste. ¿Ya? Quizás es bueno, así vamos a tener más tiempo para pasear, estar con nuestros hijos, leer las novelas de un robot. ¿Ah? Pero el tema de la creatividad es clave, el tema del pensamiento crítico es clave. Entonces, si yo pusiera algunas fichas para los próximos 5 años, irían en esta línea, más que en cómo hacer más rápido lo que yo estoy haciendo, porque eso, cualquier tarea que es replicable, incluso, por ejemplo, un radiólogo, médico, 10 años de estudio, todo lo que ustedes quieran, están desapareciendo porque hay algoritmos que lo hacen mejor. Un médico, está estudiado, puede manejar hasta 8 inputs distintos. Un computador puede manejar infinito. Entonces ya IBM tiene, con sus computadores han desarrollado curas contra el cáncer que jamás se le habría ocurrido a un médico. ¿Ya? Y esto ya está sucediendo. Las habilidades humanas, entonces, que todo profesional del futuro necesitará dominar: diálogo, pensamiento crítico, empatía, algunos decían. Esto salió el año pasado, pero esto es un tema que cada vez va a ser más vigente. Y esta es bien chora, que son los trabajos del futuro. Entonces hay uno que, piloto de dron, ¿ya? Esto va a ser un empleo. Pues si hace 10 años, ¿quién era community manager? ¿Ah? Si todas estas revoluciones tecnológicas al final del día, claro, generan shocks, pero también generan otras oportunidades. Entonces, diseñador de personalidad computacional, porque yo me quiero diseñar a mí mismo. Después había uno que tenía que ver con entierro digital, ¿ya? Enterrador digital. ¿Cómo me preocupo yo que cuando yo muero mi identidad digital no continúa? Imagínense todo el tema ético, moral. Si ustedes han visto, hay una serie que se llama Black Mirror, súper interesante, nos da susto a veces, pero es eso. Auditor de ecosistema, ese es otro trabajo choro. Controlador de clima, esas pocos años más quizás, 20 años más. Oh, ¿qué clima quiere hoy? Mira, soleado, no sé.
Eso. Muchísimas gracias por su atención.